Mi invitado aquí, en Cómo aman los hombres, es un personaje que he tenido la fortuna de conocer en diferentes escenarios y desde hace mucho rato, sobre todo cuando era director del DANE. Y entonces, a punta de juicio, de números, de datos, uno lo fue conociendo y le fue aprendiendo y nos fue enseñando a todos los colombianos cifras, datos, un montón de números que han sido determinantes e importantísimos además en las políticas públicas que se deben ejercer en Colombia. Es Juan Daniel Oviedo, actual candidato a la vicepresidencia de Colombia, acompañando a la candidata Paloma Valencia. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Oviedo. Ay, Vanessa, yo soy el más emocionado porque te aprendí a conocer en todo este ejercicio, particularmente la política, que llevo 3 años. Y admiro mucho tu trabajo, así que estoy muy contento de estar acá. Yo más. ¿Cómo llegaste? Y feliz porque me regalaron. Además. Ahorita vamos a hablar de cómo aman los hombres, que es una pregunta que tengo, pues la verdad es que me ha costado mucho trabajo comprenderlo. Y de pronto con tus cifras y tus números me ayudas a entenderlo mejor. Exactamente, con las cifras, pero también con las cifras que yo he producido con mi propia historia de amor. Empecemos por el DANE. Yo creo que el DANE fue un trampolín muy grande para tu carrera y para tu vida, ¿cierto? Sí, fue una historia de amor. ¿Tú cómo llegaste al DANE primero? Dime. ¿Cómo llegaste al DANE? Yo llegué al DANE por una palanca, sí, porque yo estaba en ese momento de directivo de la Universidad del Rosario, acompañando a José Manuel Restrepo en su rectoría, y estaba previsto que José se iba a quedar varios periodos en una transformación tremenda que estábamos haciendo en la Universidad del Rosario. Pero él aceptó el Ministerio de Comercio que le ofreció el presidente Iván Duque y aparece María del Rosario Guerra. ¿Tú estabas en la UTL de ella en algún momento? Yo trabajé en la UTL de ella entre 2014 y 2016. Pues recién ella pasó porque nosotros éramos socios de una firma de consultoría y ella tiene un antecedente mío y es que ella fue la primera profesora de una materia súper importante en mi carrera, que era economía, que me rajó en un parcial. ¿Tú cómo te vas a rajar en economía? Me rajó en un parcial en segundo semestre y yo quedé como, uy, no, yo no voy a dejarme rajar después de haber sido el mejor estudiante en todo el colegio. Y me dediqué a hacer el mejor y ella como que se dio cuenta de mi esfuerzo y al final me felicitó, me dijo, mira, valoro muchísimo tu trayectoria. Y la vida nos fue juntando. Ella después fue decana del Rosario y fui secretario académico de ella. Después fui vicerrectora y fui asistente de ella. Después ella me recomendó con Fabio Sánchez para trabajar en el DNP. Trabajé en el DNP, me fui a hacer mi doctorado. ¿En Toulouse? A Toulouse. Ella fue a visitarme porque ella era vicerrectora del Rosario y me dijo, y directora de Colciencias en ese momento, cuando me fue a visitar. Y en la reelección, yo llegué a finales de 2005 y ella estaba en la campaña de la reelección y me dijo, ayúdame en el comité programático, tú llegas de hacer un doctorado, y estuvimos con Claudia Jiménez y con la Conchi Araujo, con María Consuelo. Los 3 estábamos como organizando, ellas 3 con Claudia Jiménez, la Conchi y María del Rosario, y yo estaba como acompañándolos a ellas en el comité programático. Entonces, después ella fue ministra, yo fui asesor de ella, salimos en 2010 y montamos una firma de consultoría. Y en esa firma de consultoría, en la sala de juntas, ella a veces tenía reuniones para hablar de la creación del Centro Democrático. Yo no tenía nada que ver, yo estaba en mi tono de consultoría. Y cuando ella queda congresista, me dice, ayúdame en la UTL. Y ahí fue cuando me eché encima a Daniel Coronel pensando que le quería cerrar Noticias 1. Después fue que tuve un cisma, llamémoslo así, con María del Rosario por el tema de las cartillas, que claro, ellos hicieron un de las debate cartillas de género. a China Paró y sí. que ella me dijo ayúdame, yo le dije no voy a ayudar en esto porque yo no estoy de acuerdo con la posición que ustedes tienen sobre esto. Y entonces
yo me concentré en la universidad y ahí fue cuando José acepta el ministerio. Entonces yo era como el segundón de José. José, que ahora es el candidato a la vicepresidencia De Abelardo. de Abelardo de la Espriella. Mira para que vean las consecuencias de la vida. Historias Sí. de la vida. Y pues María Rosario me dijo, no, espera, le voy a decir al presidente si de pronto te da una oportunidad. Y el presidente Duque generosamente me da la oportunidad de ser director del DANE. Pero lo del DANE fue huge, El DANE es un trampolín porque fue una historia de amor, porque yo llegué y yo dije, "Ah, mi primera vez de cabeza". ¿Sí? Claro. Yo había estado siempre como en un segundo plano. Esa es mi primera vez de cabeza. Y quiero hacerlo lo mejor posible. Y a la primera semana, que yo iba de levante al país, como a decirle, yo voy a ser un buen director del DANE, yo me posesioné el 7 de agosto y el 15 de agosto, ¡pah! ¿Qué es ese gomelazo? ¿Qué es ese acento? No se le entiende, tiene voz de niña, vaya a la fonoaudióloga, ¿qué hace un gomelazo hablando de pobreza? Y empezó como ese prejuicio de Colombia a decir, ¿quién es ese man y por qué habla tanto también? Porque habla tanto como director del DANE. Hasta recuerdo Juan Carlos Echeverry, que tú lo conoces, que fue maestro mío también. Cecilia López también sacaron columnas como, uy, que se calle ese man y hablen los datos nomás. Entonces yo casi pierdo el puesto. A mí me salvó la pandemia. Me salvó la pandemia. Porque en la pandemia la gente encerrada en sus casas tenía curiosidad de saber qué estaba pasando afuera. Y yo empecé a hacer la tarea de ser muy juicioso, de mostrar nuevas dimensiones de los datos, de la violencia intrafamiliar, de contar las muertes de COVID, quiénes eran, que eran hombres de más de 65 años. Entonces la gente empezó a decir, uy, ese man sí podrá hablar así, raro, feo, todo, pero nos está diciendo cosas útiles, y empezó como un cariño, llamémoslo así, y un aprecio frente a la tarea que estaba haciendo. Te salvó entonces la cabeza, no, la cabeza. La cabeza. Que es distinto. La cabeza que fue útil para la pandemia. Claro. Ahora, el hablado gomelo es ¿por qué? ¿Es un hablado gomelo? No o qué sé, es? yo creo, hay varias hipótesis. Una es que yo aprendí a hablar francés tardíamente. Entonces yo soy bogotano, con un problema de una voz más aguda, es decir, yo de niño, mi causa de bullying no fue por marica, fue porque tenía voz de niña, ¿sí? Por mi accidente y unos problemas respiratorios. Entonces los niños del colegio decían, usted es niño, tiene una chamba en la cara que se ve inmunda. Hoy no se ve, pero en ese momento se veía. Y además habla como niña. Uy, usted es como rarito. ¡Fa! ¿Y te hicieron bullying? Fuera, sí, fuera. ¿Mucho? Sí, mucho. Yo me acuerdo, pues yo después de la muerte de mi abuelo me dediqué a ser el mejor estudiante. Entonces yo era el que participaba, el que siempre tenía las respuestas. Y después de participar en clase, debo de dar las respuestas. Todo el salón, al unísono. Chillidos, 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 chillidos. Ay, no, qué horror. Y los niños son muy crueles. Sí, uff. Los niños son La crueles. niña, por eso es que hay que poder hablar con los profesores para que estén entrenados para hablarle a la niñez y decirles, venga, no se pasen, ¿sí? Las diferencias existen, no hay que aplastarlas en este momento porque pueden generar problemas de depresión, problemas de autoestima. ¿Y cómo superaste el bullying? Haciéndome el marica. Es decir, yo dije, no me quieren, ¿sí? No me quieren. Me pasó así, la reflexión hoy la puedo decir claramente, no me quieren en el colegio. En la casa hay problemas. Se murió mi abuelo. Sí, eso fue en 1987. Estaba en quinto de primaria. Y en el colegio del Rosario, donde yo estudié, un excelente colegio, pasar a bachillerato era como porque uno ya no usaba uniforme, ya no había rutas, es decir, uno se volvía un hombrecito, ¿sí? Y era muy difícil.
el paso a bachillerato era como la sacudía para que pasaran los mejores. Entonces venía de morir mi abuelo, problemas en la casa, y sabía que en el colegio no me querían, que era chillillos, fetaniel, rataniel, todo eso. Entonces yo dije, yo no quiero ser un problema para mi mamá. Me voy a dedicar a ser el mejor estudiante. Wow. Primera solución, mi papá no le va a sacar en cara la matrícula del colegio. Aunque no era tan caro, mi papá era, pues él mantenía 3 familias, entonces pagar la matrícula y el transporte y la alimentación de 3 hijos, entonces todo era una sacada en cara, que eso cuesta mucho, que por qué comen tanto, que por qué no sé qué. Entonces dije, le ahorro a mi mamá la pedida de plata a la matrícula. Segundo, ocupo el tiempo y no estoy pensando en que no tengo amigos para jugar. Y tercero, como que pude encontrar en el estudio un distractor a esas preguntas que yo me hacía de pequeño, decir, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué no me cree la gente? Entonces, y era como poder también desde ese momento, con la muerte de mi abuelo, darme cuenta fue pucha, como que mi abuelo me dio todo el amor que no Tu me dio abuelo mi fue papá. súper importante en tu vida, ¿no? Sí, claro. Abuelo materno. Materno. ¿Por qué fue tan importante? ¿Qué fue lo que pasó con tu papá? Fue tan importante porque mi abuelo empezó siendo el héroe de mi mamá. Sí, mi mamá quedó huérfana de mi abuela Alicia muy pequeña, a los 10 años, muy similar a mi edad, cuando se muere mi abuelo. Y mi abuela Alicia era de una familia relativamente acomodada del Líbano y pidió a su familia que la cuidaran a mi mamá, Miriam. Y mi abuelo era un carpintero, borrachín, ¿sí? Que fue un amor loco. Yo estoy seguro que fue un amor loco de Plutarco y mi abuela Alicia. Plutarco, ¿sí? Era tu abuelo. Mi abuelo. Ay, qué nombre tan entonces genial. Era carpintero, cero educación, ¿sí? ¿Ese romance fue dónde? En el Líbano, en Tolima. Entonces yo creo que yo, tanto como para preguntarles a mi mamá, porque tampoco ella tenía 10 años, no, pero yo tengo la hipótesis de que fue un amor loco, ¿sí? Como el carpintero, que la china se enamoró del carpintero, que llegó a hacer los muebles de la casa. Amor a primera vista, como yo creo en el amor a primera vista. Yo también, chócala. Yo he tenido, todos mis si amores no, no. han sido amores a primera vista. Sebastián, sí, que es mi pareja firme, amor a primera vista en la calle. Entonces, yo creo que fue un amor a primera vista y entonces nació Miriam, hija única, queda huérfana. Mi abuela Alicia dice, por favor, cuídenla. Y como que no la cuidaron tan bien y mi abuelo se la llevó y dijo, no me importa que sea un carpintero ignorante, pero yo saco adelante a mi hija. Y la sacó adelante. La sacó adelante y tan fuerte es el vínculo que mi mamá nunca se despegó de mi abuelo. Toda la vida mi mamá fue con mi abuelo Plutarco. Entonces, mi abuelo, pues, primero que todo hay una historia, un mito. El mito de Oviedo es chévere porque el amor de mi mamá por mi papá, que era su segundo amor, ¿sí? Yo creo que ella dijo, esta vez sí me va a salir todo bien. ¿Pero tu papá estaba casado? Ella tuvo una primera vida en Cali, sí, muy temprano tuvo, mi hermano nació en el 68 y mi mamá del 51. A los 17 años nació Roberto, a los 18 nació Margarita, de su primer amor con Carlos Arturo, y ellos vivieron en Cali, pero yendo a Barranquilla la historia se rompió. Entonces mi mamá quedó en el aire en Barranquilla con mi abuelo Plutarco, Roberto y Margarita, y empezó una vida de tiquetera en una aerolínea, haciendo los tiquetes de Aerocóndor, y ahí mi papá, que era piloto, y mi mamá muy bella, la enamoró. Y le dijo, yo le voy a dar una vida a usted con todo lo que tiene usted, es decir, Plutarco, Roberto y Margarita, en Bogotá. Y entonces viene ella a Bogotá
con todos sus corotos, mi abuelo y sus 2 hijos. Y acá la historia es que ella era una de 3 familias que tenía mi papá acá en Bogotá. O sea que tú tienes 2 medio hermanos, ¿cierto? Hermanos. Bueno, hermanos, sí, pero digo, Roberto y hermanos de Margarita, mamá. sí, exactamente. Y luego entonces el papá se viene con ella a Bogotá Sí. y resulta que era una de las 3. Entre las 3. Entonces yo no sé cuántos hermanos puedo tener. No. Yo tengo O sea, la era cuenta necio. que mínimo puedo tener otros 6 por allá, pero pueden aparecer más. Claro. Entonces, ¿qué Entonces ella pasó? debió sufrir un montón, ¿o no? Claro, obvio. Entonces, ¿qué pasó? Mi mamá estaba tan locamente enamorada de la oportunidad que iba a tener una nueva vida con Daniel Oviedo, mi papá, que ella dijo, yo quiero que el fruto de este amor, que soy yo, nazca el mismo día que Daniel Oviedo. Que el papá, Entonces, mi papá. que tu papá. Entonces se programó todo, es decir, que sospecho que fui concebido en Barranquilla, tengo algo de barranquillero, ¿sí? Concebido en Barranquilla, nacido en Bogotá, pero el mito familiar es que yo me quedé adentro una semana más Para nacer en la fecha. el mismo día de mi abuelo, Abuelo. el 16 de marzo. Mi Mira. papá nació el 9 de marzo y mi abuelo el 16 de marzo. Y yo nazco el 16 de marzo. Y para mí era motivo de orgullo, sí, Claro. porque yo le cogí tanto cariño a mi abuelo y saber que los 2 cumplíamos años al mismo tiempo era una nota. ¿Qué pasó? Que ahora de grande, pues por eso no me gusta celebrar el cumpleaños, porque es más una conmemoración pues, de la falta que me hace. Claro. Entonces, mi abuelo fue muy importante. Hoy, gracias a mi terapia psicológica, lo puedo decir, porque mi abuelo me dio la oportunidad de no quedarme en el rencor que me pudo haber generado la ausencia de mi papá y de darme cuenta que mi papá no creyó en mí. ¿No? No, porque si él hubiera creído en mí, cuando yo le pedí que me permitiera irme de intercambio a Estados Unidos para ser bilingüe, no me dio, a pesar de que tenía la plata. Si él hubiera creído en mí, no me hubiera hecho lo que me hizo para darme la plata de los 2 primeros semestres. ¿No te la dio? No, me la dio una vez, pero me hizo sentir súper mal porque me hizo ir a mi casa donde yo crecí, donde estaba viviendo con otra mujer, redecorada, con carros lujosos, y me decía que no tenía plata. ¿Y él está vivo? No, murió en la pandemia, no sé cómo, pero murió en la pandemia. Pero lo dejaste de ver muchos años. Desde 1994 tomé la decisión de no querer tener contacto con él. Wow. Imagínate ahora que te viera dónde estás, el arrepentimiento que Sí. tendría. Quién sabe si se arrepentiría o no. Yo no le deseo eso, ojalá que no, pero pues sí, cosas de la vida. Entonces, claro, la relación con mi abuelo hoy es para mí mi héroe porque es como el que, Claro. qué bueno uno no quedar marcado con Dolores y negativo con, exacto, o de con rencor. rencores. ¿Y con tu mamá ya falleció? ¿O Dime. no? ¿Tu mamá falleció ya? No. Ella está viva. O sea, tu Sí, mamá dando decide chancletazos y orgullosísima. dando cantaleta y peleando y diciendo que yo no debería estar haciendo esto. Claro, porque tú hipotecaste la casa Claro, para la entonces campaña. ella dice que yo soy lo peor, que dónde está mi visión de futuro, que tengo que pensar en mi vejez, que la política es ingrata, que No está de acuerdo. no está de acuerdo. Pero igual me hace fuerza, yo estoy seguro que me hace fuerza. Pues claro que te hace fuerza, Yo la adoro a ella, la amo. obviamente. La adoro. Mira, ¿y cómo superaste toda esta cantidad? Todos tenemos traumas en la vida, abandonos, dolores, tristezas, todo eso lo tenemos todos. ¿Cómo las has resuelto tú en la vida? Mira, primero, como buen ser humano que se respete, uno trata de escapar de ellas. ¿Sí? Yo siento, honestamente, que yo como que escapé de ese conflicto que estaba en la casa, en el estudio. Yo dije, va a ser mejor para no ser una carga para mi mamá, pero al mismo tiempo para no tener que pensar en esos rayos. Entonces, ser el mejor implica mucha exigencia. Claro, mucha disciplina. Mucha además. disciplina. Entonces,
ahí nació una parte de Juan Daniel que vio en el estudio y en el trabajo la forma de hacerse el marica de sus problemas, de sus rayes personales, ¿sí? Y de lo que estoy súper agradecido de este momento, llamemos político, que estoy viviendo desde hace 3 años, es que enfrentarme a la vida política me hizo decir, en la política su trabajo no puede ser una escapatoria de lo personal, porque usted tiene que conquistar a la gente. Claro. ¿Sí? La política también es un arte de conquistar. De seducción. De seducción, de decirle a la gente, yo soy útil, soy honesto, no soy un apellido, no soy una dinastía, soy una persona que tiene una historia de vida que seguramente comparten muchas personas que están viendo esta entrevista. Entonces, la política me hizo reencontrarme y decir, no puede seguir Oviedo a sus 45 años escapando de su realidad. Ahora, muchos la comparten y muchos la critican. ¿Cómo te va con eso? Pues yo creo que el cuero que sale de 44 años de montadera desde los 5 años hasta estos 49 que tengo, ya como que le dan a uno ese cuero, le da a uno la resistencia para decir, pues, ¿qué podemos hacer? Bienvenidos los que quieren, amamos a los que no quieren, pero si no quieren estar acá, pues hay que dejarlos afuera. Sí, así es la democracia también, ¿no? Entonces, y la libertad. Eso es lo que por eso yo digo, estos momentos, estos 3 años han sido muy importantes porque en lo personal he crecido mucho. ¿Y lo has disfrutado? Sí, ha sido difícil, claramente. Ha sido duro enfrentar la derrota, por ejemplo. ¿Por qué? Porque... ¿Pero cuál derrota si estás... la derrota a la consulta? Entonces, mira, ahí viene... 1.200.000 votos, eso es un montón. La historia de la vida. Que como yo siempre busqué en el estudio y en el trabajo, la forma de escapar de mi realidad personal, yo quería ser siempre el mejor para no tener que asumir la derrota, ¿sí? Entonces yo siempre quería... Entonces, ¿qué pasaba? En el colegio yo lloraba cuando sacaba 9,5 sobre 10, porque no era 10, ¿sí? Entonces, en este momento, pues precisamente lo lindo de la política es que me ha dicho, las derrotas no son para fracasar, sí, son para aprender también y para reconocer qué se recogió, ¿sí? Entonces ya a lo Maturana, después de 2, porque me he medido 2 veces y en las 2 veces he quedado de segundas, ¿sí? He podido reconocer o reconstruir de este ejercicio que también son ganancias. Claro, por supuesto. Que también son ganancias. ¿Y tú? Entonces eso ha sido lo bonito de la política íntimamente, y es que por fin hoy, por eso es que la gente dice, ¿usted por qué es tan distinto? Claro, yo antes en el trabajo era muy serio, muy seco, muy distante. Ahora que mi trabajo, la política, también debe ser un reflejo de lo que yo soy, porque qué mejor que la gente confíe en mí ofreciéndole lo que yo soy, cómo hablo, cómo me visto, cómo digo, cómo pienso. Súper auténtico, además. Súper auténtico. Entonces, en eso ha sido para mí un reencuentro y una cosa muy emocionante. ¿Lo estás disfrutando? Sí, lo estoy disfrutando porque aprende uno varias cosas. Primero, que uno tiene que entender que en Colombia la incomodidad es norma. Claro. Entonces, si yo vengo de la incomodidad de esa historia que acabo de contar, pues no puedo decir ahora que yo voy a gobernar desde la comodidad y que y para llegar allá a gobernar tengo que hacer valer solo lo que yo estoy forjando, ¿sí? Y por eso estoy asumiendo, ejemplo, el riesgo de esta conversación política con la derecha, con Paloma. ¿Cómo te sientes ahí? Para mí fue una semana dura esa, del 8 de marzo al 13 de marzo. ¿Sí? Fue dura porque
Claro, el 8 de marzo para mí es duro ver que todo el mundo ve ganancias donde yo veo una derrota. Eso fue duro, ¿sí? Esas fueron como las lágrimas que solté con mi mamá esa noche. ¿Ese día lloraste? Sí, porque mi mamá tal vez tuvo la autoridad y la confianza de preguntarme por qué está llorando. Yo le dije, estoy llorando porque me siento incómodo de que no pude cumplirle a mi equipo, ¿sí? Entonces, puede sonar cursi, pero yo también trabajo por mi equipo, ¿sí? Yo quería que todos estuvieran felices, que supieran que iban a ser el staff de un ganador, ¿sí? Y entonces ella me dijo, no, para adelante, hágale que la próxima la logra. Ella es de las que cree, ella es de la parte de Colombia que dice, Oviedo debe haber esperado a ser alcalde de Bogotá y llegar solo. Pero fue difícil primero, hablando de amor, porque fue un amor a primera vista, ¿sí? Hay que tener los pies en la tierra. Hasta muy poco antes de la votación de la gran consulta, nadie daba un peso por mí. Entonces, todo el mundo decía, desde que empecé a recoger firmas, como otro más, marica, como 105 candidatos y ahorita sale otro a decir que va a recoger firmas. Entonces, desde ese momento de otro más, después en diciembre ya soy parte de un club de 6, después de 7, después de 8, después de 9, queda un club de 9, entonces la gente ya empieza a decir, bueno, Oviedo es uno de 9, pero las encuestas, cuarto, tercero, quinto, cuarto, tercero, quinto. Entonces nadie daba un peso. Pero 2 semanas antes sucedió una oportunidad, y es que Abelardo hace un comentario sobre mí y Vicky me hace una pregunta que genera una respuesta que le da mucha curiosidad al país. Y entonces se crea una ola de personas que se configura como 1.255.000 personas. Es un montón, de nuevo, es un montón. Sí, producto de un amor a primera vista, claro. ¿Sí me entiendes? Porque a mí el 8 de marzo en boca de urna la gente me decía, yo voté por usted porque hipotecó la casa. Sí, yo voté por usted por el video de Cora Bastos en el que le decía a otra persona que usted también está buscando chamba. Creo que ahí hay algo y es un tema de que no lo hay tanto en la política, de confianza, ¿no? En una Colombia donde hay estos niveles de corrupción, pues encontrar a una persona como Oviedo que inspira una confianza y es auténtico, creo que eso la gente la conecta. Entonces, mira, ya que estoy contigo y estamos hablando de amor, pues es una historia de amor. Yo no me puedo tirar ese sentimiento de la gente que confió en mí, ¿sí? Que se enamoró a primera vista de mí por mis actitudes, por mis posiciones, ¿sí? Por algunas de mis propuestas, pero entendamos que en ese momento era muy temprano para el país hablar de propuestas. ¿Sí? Sí. Yo creo que la consulta del 8 de marzo fue un voto por actitudes, por emociones que se desplegaron. Y pues quedó de segundas. Mi objetivo era ganar para moderar a la derecha. Ahora la candidata de la derecha institucional era la que había ganado. Entonces la idea es sí o no. ¿Qué hago yo? Claro. 1.255.000 personas quieren que yo me quede callado un tiempo y vuelva a la alcaldía otra vez solo, o ese 1.255.000 personas que confían en mí quieren que use el pase o que use la boleta o el ticket para poder incidir en este escenario político. ¿Y qué pasó, Vanessa? Que la campaña o la competencia de la gran consulta fue una campaña muy individual. Paloma quería disciplinar a su partido porque venía de una consulta interna o de una encuesta interna que había generado mucho rompimiento, sí, un cisma Entonces profundo. ella tenía como objetivo
acaudalar o mantener su votación institucional, y por eso viajó con el presidente Uribe por toda Colombia. Pero no he visto a Uribe tan activo en esta campaña. Yo creo que es parte del tono respetuoso que él quiere tener, de decir, es mejor que la gente no se confunda pensando que porque Paloma es uribista y dice que morirá uribista y siempre ha sido uribista, pues que la gente no vaya a pensar que ella va a obedecer lo que diga Uribe o que se va a hacer lo que diga Uribe. Sí. Yo creo que Uribe la quiere también mucho a ella. Claro, sí, indudablemente. Él quiere ver que ella brille y que lo haga bien. Y yo creo que esa es la actitud que está pasando. Entonces, Paloma se dedicó a eso. Yo me dediqué a decir, por Dios, no podemos ser los antipetristas, porque entre más antipetristas sea el discurso de esta consulta, pues más atornillado va a estar el candidato Cepeda. ¿Sí? Y eso fue ese video controversial del 17 de diciembre que todo el mundo dijo, obvio, está loco diciendo que Colombia está contenta. Y miren, contenta. Y Petro sí está muy involucrado en la campaña. Sí, porque hoy estamos viendo una telenovela que le gusta a mucha gente y es los ricos también lloran. Entonces, hay gente que hace el a votar. Yo quiero que los ricos sigan llorando. Sí. Mira, cuéntame, ya que estamos hablando de amor, Sebastián Reyes, 12 años. Sí, vamos a cumplir, fue el 20 de septiembre de 2012, es decir, ya vamos a cumplir 14 años. ¿Y siguen a 14? Sí, ¿Y están juntos? Sí, sí, ha sido difícil. La primera campaña no fue tan difícil, tal vez porque era la primera vez, ¿sí? Y a Sebastián le causó curiosidad ver qué pasaba esto, ¿sí? Pero Sebastián tiene una característica y es que a él no le gusta estar en el foco. On the spot, sí, no le gusta estar en el foco, ¿sí? Entonces él como que se retiraba un poco y al mismo tiempo la vida pública es odiosa. Claro. Pero Sebastián es diseñador de modas, ¿o no? Es odiosa con la pareja, claro, porque entonces la gente llega y quiere la foto con Oviedo. Y entonces, ay, por favor, me toma la foto, ¿sí? O por favor, o solo Oviedo, ¿sí? O solo Oviedo, ¿sí? Y entonces es como esa empujada, ¿sí? Que incomoda. Entonces, ahí él como de la primera campaña dijo, no, como que eso no me siento tan cómodo. Y para el inicio de recolección de firmas, él estuvo más distante, ¿sí? Y ahora, pues obviamente como yo soy para una población política, soy un punto de ataque. Soy un marica que quiere homosexualizar a la gente y que quiere cambiarle el sexo a los niños, ¿sí? Entonces se han ido y se han dado garra. ¿Contra Sebastián? Contra Sebastián y contra mí. Pero la relación, entiendo que obviamente estos vaivenes de la política cambian, digamos, la relación y la manera como uno tiene su vida organizada. Pero la relación como pareja sigue firme, siguen sólidos juntos. Yo creo que es tal vez la ¿Están enamorados? Es la prueba más difícil que estamos pasando, pero somos personas maduras que tenemos claro que somos cómplices el uno al otro, ¿sí? La complicidad es parte como de lo que le mete energía a mi relación con Sebastián. Y obviamente a mí me duele muchísimo que a él lo cancelen por mi decisión, ¿sí? Porque él es un activista de la comunidad LGBTQI+, es un líder comunitario del barrio Santa Fe, trabaja con trabajadoras sexuales trans, ¿sí? Y en ese mundo, cualquier cosa que esté asociada a Uribe es falsos positivos,
todo lo malo, Entonces, es violencia ya policial. entiendo de dónde viene la crítica contra él. Sí. Entonces todo el mundo dice, ¿usted qué hace juntado con un traidor? ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué duro! Y de paso lo cancelan a él. ¡Qué duro! Entonces, cuando él no tiene nada que ver con esa decisión, y yo no creo que sea una traición, yo al contrario, digo, aquí hay una oportunidad maravillosa de que una voz diversa, una voz de un hombre gay, esté en un gobierno en el que tengo el talante y tengo la claridad, que yo no estoy vendiendo nada de mis principios. Es decir, si a mí me generara sospecha de que Paloma saliera a proponer un referendo y a recoger firmas para promover, que haya un artículo que promueva la adopción de parejas homosexuales, Que pues yo prohíba. no estaría acá. Claro. ¿Sí? Yo no estaría acá. Quiero que me digas eso otra vez. Que si a mí me generara en algo de sospecha, ¿sí? Que esas posiciones personales que planteó Paloma sobre la ideología de género, porque ella cree que existe la ideología de género y que no hay que hacer apología de la diversidad sexual, y que ella no está de acuerdo con la adopción de parejas homosexuales, ¿sí? Si a mí me generara la sospecha de que existe el riesgo de que bajo su gobierno ella va a proponer un referendo, porque es lo único que hay para hacer, devolver lo que tenemos ganado las parejas homosexuales, implica ir a recoger firmas, casi 3,5 millones de firmas, y proponer un referendo para que la gente vote si está de acuerdo con que se reforme la Constitución con un artículo nuevo que diga está prohibido la adopción de parejas homosexuales. Si yo existiera que existe ese riesgo, pues no estaría acá sentado. Claro. ¿Sí? Entonces, los problemas del país son otros, y el cumplimiento con el que empezó la gran consulta por Colombia, el principio y nuestro manifiesto, que la gente no le para bolas a esos símbolos, pero el manifiesto es: vamos a defender la Constitución del 91. Y la Constitución del 91 es la que me tiene aquí sentado en esa conversación con Paloma, porque tengo la seguridad de que piensen lo que piensen, quien sea que quiera pensar eso en ese país, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las mujeres. No, es que la Constitución del 91 Sí. a uno se le olvida, pero a las madres solteras Sí. les permitió que los hijos puedan estudiar. Sí, exactamente. ¿No? Es decir, es un cambio Entonces, rotundo de la historia de Colombia. Interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las mujeres. La dosis personal, libre desarrollo de la personalidad, y solo está restringida en parques y en sedes educativas para defender los derechos de la niñez. Sí. Sí. Adopción de parejas homosexuales desde 2015, considerado como un derecho. Identidad de género diversa, un sujeto de protección constitucional reforzada. Hago una pausa momentánea en esta entrevista con el candidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, para invitarlos a que se suscriban aquí en mi canal de YouTube, para que me sigan acompañando por este gran viaje, tratando de descubrir cómo es que aman los hombres. Hoy, en un diálogo en el que la política y la historia personal de Juan Daniel Oviedo se cruzan. Suscríbanse y acompáñenme. ¿Y tú crees que Colombia, que es un país a veces tan mojigato, Obvio. ¿no? Obvio. ¿Está preparado para tener a una mujer y a un gay en la presidencia y la vicepresidencia? Nunca va a estar preparado. El objetivo es dejar sorprendido a Colombia de que sí se va a poder. Y eso es el convencimiento y las ganas que tengo yo de ese proyecto. Y es, a Colombia no la vamos a cambiar de un día para otro, ¿sí? Ya acá que estamos hablando de historias de amor, es que uno a veces no logra cambiarse uno mismo. No. Es importante que haga el esfuerzo, ¿sí? En una relación de pareja uno no va a cambiar a nadie. La tusa más grande que tuve yo en mi vida fue por querer cambiar a otra persona. ¿A un novio? Sí, a un ¿A los novio. cuántos años? Grande, ¿sí? Aquí en Colombia, ¿sí? Y yo quería cambiarme yo y cambiarlo a él. Y ahí fue donde Mónica Flores, una gran amiga, me dijo: ve, ¿sabes qué? Eso que estoy viendo de ti, eso fue como en 2009, necesita que pidas ayuda.
¿Y Sí. qué ayuda Y buscaste? ella me recomendó ir a donde la psicóloga, que era vecina donde yo vivía, ahí en la 59 con Cuarta. Y desde 2009, abril de 2009, ininterrumpidamente, cumplí 17 años. Cumplo este mes de abril 17 años en Con la terapia psicóloga. psicológica. Pero entonces tú haces psicología y qué más. Hago psicología, Deporte, obvio. deporte para el tema de la salud mental y que me caiga lo que me caiga. Pero ahora que estoy en este momento político, sí me he reencontrado con mi fe católica. No de volverme de ir a misa todos los domingos ni nada, sino que he encontrado en esa conversación de la fe conmigo mismo un momento de tranquilidad. ¿Y la Iglesia Católica recibe a los gays? Sí, sí. Es parte como de la modernidad y desde el Papa Francisco. Claro, el o sea, Papa no, Francisco el lo Papa- dijo. el ¿Quién soy Papa- yo para juzgar? ¿no? Exactamente, ¿quién soy yo para juzgar? Y eso es la verdad. Hoy en política, por buscar el pecado en el prójimo, termina pecando mucha gente. ¿Y cuál es tu pecado? Mi pecado es no haber creído en mí desde hace rato. ¿Ya crees en ti? Sí. Afortunadamente, esta campaña, la de la gran consulta, frente a esa invisibilidad, ¿sí?, que se dio desde el comienzo, ¿sí? Y fue el 23 de noviembre, Tú tienes una super memoria, ¿no? sí, el 23 de noviembre del año pasado, empezó una prueba de las más duras de mi vida. Y es que de un momento a otro, entre el 23 de noviembre y el 30 de noviembre, por el tema de mi problema de audición, estuve completamente sordo. Sí, yo me acuerdo. Completamente. Sí. ¿Qué pasó con la sordera? ¿Eso fue un accidente Sí. de Pero niño? entonces, ya ese oído lo perdí por un accidente desde 2014. ¿Qué pasó en ese accidente? Que justo el viernes por la noche antes de las elecciones de 2014 de Congreso, ¿sí?, de las elecciones donde por primera vez estaba el Centro Democrático aspirando, María del Rosario estaba, ¿sí? Ese viernes por la noche unos amigos pensaron que estábamos en el plan Ley Seca, ¿sí? El plan Ley Seca en mi vida, en el pasado, era juntémonos unos amigos y nos tomamos unas cervezas en la casa. Como no todos. violamos la Ley Seca. Claro. ¿Sí? Entonces ellos creyeron que había plan Ley Seca en mi casa. Y precisamente, eso no fue un viernes, fue un sábado por la noche. Ese sábado yo había subido a Monserrate, estaba de descanso, nos acostamos con Sebastián temprano y como a eso de las 11 de la noche sonó el citófono. Como no estábamos esperando a nadie, sí, yo me levanté rápido, exaltado, y contesté el citófono y tuve un síncope, ¿sí? ¿Te y me caíste? caí así. Entonces caí como un palo de escoba. Y toda la física, todo el peso de mi cuerpo estuvo concentrado en esa caída. Entonces, del golpe, explotó eso por dentro. Pero este oído no tiene silencio. Este oído se convirtió en el oído chicharro. Aquí hay un pito. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Desde que uno abre el ojo. ¿Y se llama tinnitus? Entonces hay gente que se chifla por eso. Claro. Hay gente que toma medicamentos psiquiátricos y hay gente que busca ayuda, meditación, pero yo intenté la meditación, pero me duermo. Meditando, me duermo. Te voy a Entonces, por invitar. eso estoy en el deporte. Te voy a invitar a una meditación Sí. que yo hago que Sí. no se duerme uno. Es Ok. impresionante. Entonces, por eso es que está el tema del deporte y las ganas de escuchar por ¿sí? Pero el 23 de noviembre de 2025 tuve un problema con y se apagó temporalmente por una semana. Y yo estaba en pleno
momento de debates, Y pues todo el equipo médico que me trata fueron como los ángeles, y recuperé mi audición después de 5 días. Y el haberme visto a mí diciendo, esto es lo que hay, y voy a seguir haciendo la campaña con lo que hay. Y tan Y si me vulnerable, toca ¿no? seguir haciendo campaña y aspirar a ser presidente así, lo voy a hacer. Entonces, después de eso aparece un momento muy importante en mi vida, y es que justo ese 30 de noviembre, cuando yo estoy recuperando la audición, sale la encuesta de Inbamer que muestra a Fajardo como El Salvador. ¿Sí? Acuérdate que él era el único que ganaba en segunda vuelta, a Cepeda. Sí. Y entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre, que era la fecha límite de salirse de las consultas, de no participar en una consulta, ¿sí? Sergio Fajardo, yo lo busco y le digo, venga, mirámonos, una consulta de centro, chévere. Y él, no. Él me dice al revés, suelte todo lo que usted tenga. Y véngase para acá. Y véngase a trabajar a mí. Yo tengo que entregar mis firmas. No, suelte todo y véngase para acá. Entonces ahí yo dije, yo tengo que tomar una decisión. En la ignominia, en la invisibilidad, en la dificultad, después de haber pasado esto, que fue una prueba silenciosa para mí, dije, yo tengo que creer en mí. Y ahí empezaste. Y desde ahí, ¿Y va a creer en mí. cómo es la vida en silencio? Sin ejercicio. En silencio. Oh. Creo que esto es la prueba de que la vida del silencio es la vida que depende de si uno quiere voluntariamente que haya ese silencio, ¿sí? Porque entonces yo en esa semana fui a debates y yo me defendía con los labios. Estaba súper pendiente de las cosas, siempre muy atento, obviamente un cargo interior tremendo, es decir, ¿sí? Que no Su la vayan a miedo, me agarrar, imagino, ¿no? Sí. También. Pero entonces yo creo que es eso, el silencio es una decisión voluntaria, más que algo que viene de afuera, es uno mismo. Óyeme, ¿y tú has sido un hombre de muchos amores o pocos amores? Tuve una etapa enamoradiza. Es decir, que me enamoraba de todo lo que pasaba, ¿sí? Y obviamente, pues sí, yo digo que fue mi adolescencia tardía, ¿sí? En Francia, que yo era exótico, tenía un acento francés que cautivaba, pues el acento extranjero, pero como bien curado, entonces todo el mundo le parecía tierno, le parecía chic, le parecía chévere. Y pues obviamente era el latino, inteligente, haciendo un doctorado, ¿sí? Entonces pude tener la posibilidad de tener muchos amoríos. Amoríos. Pero de amores, me gusta esa palabra. Amoríos. Amoríos. ¿Y has sido gay siempre? ¿Toda tu vida? ¿Desde que te recuerdas? Yo tuve, ahí sí no amoríos, yo creo que fue amores, sí, con 2 mujeres. Como que yo en ese momento en la Universidad del Rosario, como que, ya lo entiendes, en esa vía de que mi trabajo y el estudio era la escapatoria de mis cosas personales, tal vez todo eso sí estaba en el closet, pero en el closet por allá, del cuarto San Alejo, allá en el rincón más grande. Entonces yo no quería tocar esas conversaciones, entonces yo dije, pues ya es el momento de que estoy
madurando, sí, estoy llegando a mis 20 años, era 1997, y estoy llegando a mis 20 años, como it's time to love. Entonces, y en la universidad me enamoré de una amiga que tenía novio, pero ya terminó. Entonces tuve mi primera tusa heterosexual, sí, porque ella volvió con él. Entonces yo quedé como, Dios santo, me dejaron, sí. Es horrible la tusa. Sí, y entonces fue tusa como de telenovela, mis amigos todos los viernes. Después de clase íbamos a la plazuela y en el Rosario, al Café Pasaje, a tomarnos unas cervecitas para pasar la tusa, ¿sí? Mi mamá como, ¿qué te pasa? Porque llegas así prendido, ¿qué problema tienes? Y era una tusa de amor. Y después en Francia, en la universidad, con una mujer colombiana, con la que viví en el mismo apartamento. También tuve una historia de amor. Pero ahí ya estaba doblemente confirmada la duda. Es decir, hice chequeo cruzado. Y ahí dije, yo no quiero lastimar personas. ¿Y Quiero salir vivir del closet tiene que haber sido muy difícil o no? Para mí no, porque fue una ratificación de algo que puede sonar cursi, pero yo no quiero hacer daño. Entonces, para mí fue una pregunta que yo dije, por favor, deje claro qué quiere, porque usted no puede lastimar corazones. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y yo estoy seguro que eso fue lo que me ayudó a salir. Y dije, no, yo quiero, ya tengo frente a la duda, mejor vamos a explorar lo otro, lo desconocido. Y explorando lo desconocido me sentí mucho más cómodo y entendí que era mi esencia. ¿Cómo amas tú? Este programa se llama ¿Cómo aman los hombres? ¿Cómo amas tú? Bueno, yo amo profundamente. Sí. Creo que mi historia de vida me lleva a que cuando hablo de amor es algo serio. ¿Sí? El amor por mi mamá, el amor por mi abuelo. En los amoríos fui otro, pero en los amores siempre estoy pensando en, primero, cómo no lastimar, cómo cuidar. Para mí el amor es cuidado. Eso me encanta. Yo también El amo amor igual. es cuidado. Con mucho cuidado, ¿no? Y en ese cuidado pisé la cáscara de banano, ¿sí? Porque creo que le pasa a muchas personas que cuando uno entiende en el amor cuidado, entonces uno puede pisar la cáscara de banano de querer cambiar uno para no lastimar, o querer cambiar a otros para que no lo lastimen a uno. Mordí ese anzuelo y aprendí, y tal vez de esa tusa entendí que para mí el amor que cuida es el amor cómplice. ¿Sí? Es el que dice, tú estás allá, yo estoy acá, tienes un proyecto, tienes el mío, aquí puede surgir y va a surgir uno en conjunto, pero conjunto será siendo tuyo y siendo mío también. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que me ha permitido navegar en esta relación con Sebastián. Sí, porque somos personas años. muy distintas. Total, y además que el marido de uno se vuelva político. No. Pero por favor, Sí. ¿no? Candidato a la vicepresidencia. Eso era lo que, yo creo que eso es lo que como que confunde a mi mamá a veces, ¿sí? Porque ella quería que yo estuviera con alguien que fuera mi clon, y yo no, jamás voy a estar con mi clon. Es decir, yo quiero tener en el amor algo distinto. ¿Estás enamorado, Sebastián? Sí. Sí, porque la complicidad, es decir, está ahí.
La complicidad está ahí. Que hoy es difícil, y a él le duele, y a mí me duele verlo afectado por eso. Sí, pero él es un duro, y él es un líder, y él tiene su espacio. Sí, Sí, lo que pasa es que el cambio sí es muy fuerte, ¿no? Sin duda. el cambio es muy fuerte. Es muy fuerte, pero hay algo ahí que yo creo que se requiere para el amor y es la admiración también. Sí. Cuidado, admiración y protección. No, y algo Y proyección. que lo hablamos este fin de semana, y es creer en el otro. Claro. Sí. Porque al creer uno puede tener diferencias, ¿sí? Pero si el chequeo cruzado es que él cree en mí, en lo que yo estoy haciendo, a pesar de que no esté de acuerdo, check. Check. Adelante. Sí. El problema es cuando uno deja de creer en el otro. Ahí sí ya se pierde el amor, porque se pierde, es un amor que ya no cuida, y que seguramente se acomoda. Claro. Sí. Bueno, pues entonces, a seguir con ese amor. Sí, y el amor que hoy se profesa por este país, que se merece cosas, cuidado. Sí. Sí. Y se merece que uno pueda por fin creer en alguien, que eso es como mi sueño, ¿sí? Como uno de los temas más profundos de mi terapia fue en el interín de la campaña, en el interín de la alcaldía, después de concejal, cuando empecé la invisibilidad de la recolección de firmas, mi psicóloga me dijo, tú estás haciendo esto porque estás buscando que te quieran o que te crean. Y estás buscándolo por qué. Porque me crean. Pero te creen o no. Y esa es mi lucha. Yo creo que de los muchos políticos, porque me la paso en estas, tú tienes un nivel de credibilidad alto, muy alto. Eso es bonito, que la gente le crea a uno. Sí. Hoy me pasó una cosa súper bonita que me pasa frecuentemente. Y es un man, digo, y me dijo, mira, me partiste el corazón con lo de Paloma, pero te deseo lo mejor. Chévere, te deseo lo mejor. ¿Sí? Eso es que algo de credibilidad y de confianza está. Claro. ¿Sí? Porque a la gente no... Confiar no significa que a uno le guste todo de la otra persona. ¿Sí? Claro. Confiar es precisamente saber que esa persona está tomando decisiones con buen juicio. ¿Sí? Obviamente hay gente que sí le duele y me dice, me mataste, marica. Pero bueno, es una historia de amor. La política es un arte de seducción con confianza. Pues yo te deseo mucha suerte en lo que se venga a la campaña. No, gracias a ti por poner este tema a conversación. Y estoy segura además que vamos a seguir teniendo muchas entrevistas como desde hace tanto tiempo en nuestro país. Chévere que la gente entienda que detrás de la política hay seres humanos que quieren, que creen, que piensan, que sueñan, que se equivocan, pero que están ahí con un propósito. Bien, mucha suerte. Y muchas gracias por estar aquí. Eso, genial. Terminamos así esta entrevista con el candidato a la vicepresidencia de Colombia, Juan Daniel Oviedo. Muchos comentarios, muchas opiniones. De eso se trata: la democracia, la libertad, la política, la vida y, por supuesto, el amor. Esperen la semana entrante otro gran personaje. Y mientras tanto, suscríbanse. Los invito a que le den clic aquí y se suscriban en este canal para que podamos seguir haciendo estas entrevistas que cada vez son más interesantes. Y además, aquí pueden encontrar todas las demás con otros personajes, con actores, con políticos, con cantantes. Gracias por acompañarme.